La primera vez que vi sangre en el vestido de mi hija de 14 años, algo se rompió dentro de mí. No fue solo su llanto lo que me destruyó, ni las marcas de dedos en su cuello delgado de mi Berenice. Fue el silencio, ese silencio pesado, cuando le pregunté: ¿quién te hizo esto, hijita? Y ella, temblando como hoja al viento, susurró: fue el señor T, mamá. Él dijo que era la primera cuota del pago de nuestra deuda. El mismo Tel Vasconcelos que todos en Ponta Grossa respetaban, el dueño de la mitad de la ciudad, el hombre que prestaba dinero a los necesitados con esa sonrisa que escondía cosas feas. Esa noche de 1972, mientras sostenía a mi niña rota en brazos, juré que él pagaría, y pagó con intereses, porque después de 5 meses trabajando como cocinera en su casa, estudiando cada hábito, cada debilidad, mezclé en su bebida un sedante de hierbas que mi madre partera me enseñó a hacer. Cuando despertó, ya estaba en el pantano del fondo de su propiedad, enterrado hasta el cuello en un agujero que cavé durante semanas. Vas a morir despacio, porque todo el sufrimiento para ti es poco, desgraciado, le dije mientras abría una caja con hormigas tucandeiras que había recolectado. Igual que el alma de mi hija murió en esa habitación del fondo de tu casa. Mi nombre es Iracema Branquiño Serpa, pero puedes llamarme Sema, que Iracema es nombre de documento. Tengo 88 años a cuestas hoy, sentada en esta mecedora en el patio de mi casa en Sorocaba, rodeada por estos árboles frutales que planté con mis propias manos: jaboticabeira, guayabo, bergamotero, acerolo, todo dando fruto incluso sin que nadie lo merezca. Así es la naturaleza, ¿no? No elige quién merece sombra, quién merece fruta dulce. Yo no soy así, nunca lo fui. Siempre supe separar muy bien el trigo de la cizaña, las personas que merecen mi respeto de las que merecen mi desprecio. Y Tel Vasconcelos, ese merecía algo mucho peor de lo que le hice. Pero cuéntame más de ti, ahí que me estás escuchando. Dime aquí abajo en los comentarios cuál es tu nombre y de qué rincón de este gran Brasil estás escuchando la historia de esta vieja problemática. Quiero saber si hay gente de Ponta Grossa por ahí que tal vez hasta haya oído rumores de esta historia que quedó enterrada por 50 años, como el desgraciado del que voy a contar. Ponta Grossa de los años 70 no era esta ciudad grande que es hoy. Era un lugar dividido como cerca de alambre de púas. De un lado, los varones del café, los dueños de tierra, los figurones que circulaban en autos importados y que salían en fotos en los periódicos. Del otro lado, nosotros, los que nos levantábamos antes de que saliera el sol para trabajar hasta después de que se pusiera. Gente simple de manos callosas y espaldas dobladas de tanto cargar peso. Era una tierra de contrastes pesados donde unos comían filete mientras otros luchaban para poner frijoles en la mesa. Fue en esa Ponta Grossa de 1972 que yo, viuda hacía poco tiempo, con una hija de 15 años para criar, conocí a Teodoro T. Vasconcelos. Él no era de esos ricos tradicionales de familia antigua. Era lo que llamábamos nuevo rico, hombre que apareció de la nada con dinero que nadie sabía bien de dónde, pero que todos sospechaban. Tenía una casa grande en la mejor parte de la ciudad,
andaba siempre de traje fino, incluso en el calor más abrasador, y usaba un reloj de oro que parecía pesar más que su brazo. La primera vez que toqué a su puerta fue en un día de lluvia. Mi marido Antenor había muerto hacía menos de 6 meses, dejando solo deudas y añoranza. La última cuenta del hospital, donde estuvo internado con la columna quebrada después de un accidente en la estación de tren, había llegado con un sello rojo de última notificación antes de protesta. No tenía a quién recurrir. Los parientes eran tan pobres como yo, los amigos estaban en la misma situación y el banco ni me dejaba pasar de la puerta, mucho menos pedir préstamo. «Busca al té», me dijo doña Asira, mi vecina. «Él presta a cualquiera. Los intereses son pesados, pero al menos presta al instante». Sentí un escalofrío bajando por mi espina, como si mi afinada madre me estuviera advirtiendo que no fuera. Pero cuando una madre mira el plato vacío de su hija, cuando ve el papel de desalojo clavado en la puerta, hace lo que tiene que hacer, aunque el corazón avise que va a salir mal. Llegué a su casa toda mojada por la lluvia, los zapatos viejos dejando marcas de agua en el piso lustrado. Uno de sus matones me miró de arriba abajo, como si yo fuera un insecto antes de llevarme hasta la oficina en el fondo de la casa. Ahí estaba él, Tel Vasconcelos, sentado detrás de un escritorio de madera oscura, contando fajos de dinero como quien cuenta granos de arroz. Ni levantó los ojos cuando entré. «¿Qué quieres?», preguntó. Su voz era mansa, casi gentil, pero tenía algo en ella que me hizo querer salir corriendo. Era como oír el cascabel de la víbora antes de verla en medio del monte. «Necesito dinero», dije directa. La necesidad no me dejaba tener vergüenza para pagar el hospital de mi difunto y las cuentas atrasadas. Puedo trabajar para pagar, hago limpieza, cocino, lavo ropa. Fue ahí que me miró, y juro por Dios que fue como si un viento helado hubiera soplado dentro de esa sala. Sus ojos eran claros, casi transparentes, pero vacíos de cualquier cosa que pareciera humana. Sonrió, mostrando dientes blancos de maíz, una fila perfecta que parecía falsa. Trabajar. ¿Y qué más podría ofrecer la señora en cambio? Me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando un pedazo de carne. Aunque era una mujer de casi 40 años, madre de una moza, viuda respetada, me sentí desnuda y sucia bajo esa mirada. «Solo mi trabajo», respondí, la voz firme a pesar del miedo. «Soy buena cocinera. Aprendí con mi madre, que era partera. Sé hacer remedios caseros también, curar heridas, bajar fiebre». Él fingió pensar por un minuto, pero yo sabía que ya había decidido. Hombres como Tel Vasconcelos siempre deciden rápido, solo hacen teatro para ponerte nerviosa, para recordarte que ellos tienen el poder. «Está bien, voy a prestar lo que necesitas. Los intereses son 30% al mes. Si no pagas a tiempo la deuda, se dobla cada mes de atraso». Lo dijo como quien comenta el tiempo, como si no me estuviera condenando a una esclavitud por deuda que jamás podría saldar. «Es mucho», dije sin poder contenerme. «No voy a poder pagar». Su sonrisa aumentó, mostrando más de esos dientes artificiales. «Va a poder, sí. Todo el mundo siempre consigue pagar al té de una manera u otra». Salí de ahí con el dinero en el bolsillo
y un peso en el corazón, pero pagué el hospital, evité el desalojo, compré comida para un mes más y comencé a trabajar en 3 casas de familia, además de lavar ropa por fuera, hacer tortas para vender en la puerta de la iglesia, cualquier cosa para juntar dinero para el primer pago. Berenice, mi hija, quería dejar la escuela para ayudar, pero eso yo no lo permití. Tu padre murió soñando con verte graduada, le decía. Yo me las arreglo, tú solo estudia. En el primer mes conseguí pagar el valor acordado. Te parecía casi decepcionado cuando contó el dinero. En el segundo mes faltó un poco. Él sonrió esa sonrisa fría y anotó en un cuadernito negro. Está acumulando, doña Sema, dijo usando el apodo que solo mis amigos usaban. Pronto va a quedar difícil de pagar. Fue así por más 3 meses, la deuda creciendo como plaga en el maizal, por más que me matara trabajando, hasta que llegó el día en que mandó a uno de sus matones a buscarme, no en mi casa, sino en la casa de la patrona, donde estaba haciendo limpieza. El hombre, un tal Agenor, cara marcada de cicatriz y manos del tamaño de palas, me tomó del brazo delante de la patrona. El patrón quiere hablar con la señora ahora. Me sequé las manos en el delantal, tragué saliva y fui. En el carro, un Opala negro que parecía ataúd sobre ruedas. Agenor ni me miró, solo condujo en silencio hasta la casa del Tete, una mansión de 2 pisos con muro alto y perros que parecían más lobos que callejeros. T me recibió en la misma oficina, pero esta vez no estaba contando dinero. Estaba leyendo un periódico, los pies sobre la mesa, un vaso de whisky en la mano, pese a no ser ni mediodía. Doña Sema sonrió esa sonrisa que no llegaba a los ojos. La señora me debe mucho dinero, mucho mesmo. Lo sé, dije, la voz más firme de lo que me sentía. Pero estoy trabajando para pagar. Solo necesito más tiempo. Él rió, una risa que parecía vidrio rompiéndose. Tiempo es dinero, doña Sema, y la señora ya gastó mucho de mi tiempo y de mi dinero. Tomó un sorbo del whisky, estudiándome por encima del vaso. Pero yo soy un hombre de negocios. Siempre tengo una manera de resolver las cosas. La señora tiene una hija, ¿no? La de Berenice. La sangre se me heló en las venas. Sé que el rostro me cambió de color porque sonrió más ancho viendo mi miedo. Bonita ella, ¿no que no? La vi el otro día, volviendo de la escuela. Cabello largo negro como el de Gal Costa. Piernas largas. Toca violín, ¿no? Oí decir que canta bien. Deja a mi hija fuera de esto, dije, la voz temblando de rabia y miedo. Ella no tiene nada que ver con esta deuda. Ah, pero sí tiene. Se levantó, rodeó la mesa y se paró tan cerca que pude oler el whisky y cigarro caro. Ella puede ser la solución de su problema, doña Sema. Una semana trabajando aquí en casa como acompañante para mis amigos de negocios que vienen de fuera. Solo eso, una semana y su deuda está en 0. En ese momento creo que vi al T como realmente era, no el hombre de negocios, el figurón de la ciudad, sino la cosa podrida que escondía debajo del traje blanco y la sonrisa de dientes falsos. Vi al monstruo, el demonio de verdad, no esos de los que el padre hablaba en la misa,
sino el tipo que anda entre nosotros, que te sonríe en la calle, que te aprieta la mano mientras planea cómo destruir tu vida. Mi hija no está en venta, dije que, cada palabra saliendo como piedra de mi boca. Prefiero morir que dejarla llegar cerca de ti. Él volvió detrás de la mesa, se sentó de nuevo, cómodo como un rey en el trono. Entonces la señora tiene hasta fin de mes para pagar todo con los intereses. Consultó el cuadernito negro. 3 veces el valor original. Si no paga, las consecuencias van a ser muy desagradables. Hizo un gesto al Agenor, que estaba parado en la puerta. Puede llevarla de vuelta. Salí de ahí determinada a hacer lo imposible. Vendí lo poco que aún tenía de valor, la alianza de matrimonio, la radio vieja, hasta el violín de mi marido que guardaba para Berenice. Pedía adelanto en todas las casas donde trabajaba, pero aún así no llegaba ni cerca del valor que él quería. Fue cuando busqué al delegado, su Osorio, que todos decían era hombre serio. Le conté todo sobre el préstamo, los intereses absurdos, la amenaza velada a mi hija. Me escuchó con cara de preocupado, anotó todo en un papel y prometió tomar providencias. Salí de la delegacia con un hilito de esperanza que murió 3 días después, cuando vi al mismo delegado saliendo de la casa del té, riendo y dando palmadas en la espalda como viejos amigos. Esa noche lloré hasta secarme, pero no era más lágrima de desesperación, era de rabia, de odio puro. Fue cuando decidí que si no podía contar con la justicia de los hombres, iba a tener que hacer la mía propia. El fin de mes llegó rápido de más. En un sábado por la noche, cuando yo y Berenice habíamos terminado de cenar, oímos golpes fuertes en la puerta. Antes de que pudiera atender, la puerta se abrió con una patada. Era el Agenor y otro matón del té, uno que llamaban Manitas, pese a tener manos del tamaño de jamones. El patrón mandó buscar el pago, dijo Agenor, mirando directo a Berenice, que se levantó de la mesa asustada. ¿Cómo la señora no apareció? Mandó a nosotros a cobrar. Voy a contar cómo una viuda de 38 años sin estudios y sin dinero hizo más justicia en una noche que todos los hombres de traje y corbata hicieron en toda su vida, porque esa noche, cuando aquellos 2 brutos llevaron a mi hija arrastrada por los cabellos, mientras yo gritaba e imploraba, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue solo mi Berenice la que volvió diferente de esa casa, con la mirada muerta, marcas moradas en el cuello y los brazos, un corte en el labio y el vestido rasgado. Yo también volví diferente esa noche, después de ir a buscarla a la puerta de la mansión, donde el propio té la empujó fuera como si fuera basura. Pagué tu deuda, doña Sema, dijo encendiendo un cigarrillo y soplando el humo en mi cara. Pero si quieres trabajar para mí, aún necesito una cocinera para reemplazar a la que se enfermó. Y rió como si hubiera contado un chiste hilarante. Abracé a mi hija que temblaba como hoja al viento y lo miré bien dentro de los ojos, sin bajar la mirada, sin mostrar el odio que me quemaba por dentro, solo asintiendo como si agradeciera una gentileza. A partir del lunes estoy aquí para trabajar, señor T. Cocino como nadie. Pareció sorprendido por un segundo, después satisfecho. Era el tipo de hombre que gustaba de ver a los otros doblarse, humillarse. Óptimo, dijo.
Me gustan las mujeres que saben su lugar, y fue así como comencé a trabajar en la casa del hombre que destruyó a mi hija como cocinera, mientras planeaba día tras día cómo iba a destruirlo a él. Porque la venganza, mi gente, es como ese licor de jenipapo que mi abuela hacía. Cuanto más tiempo fermenta, más fuerte se pone. Y yo dejé mi venganza fermentar por 5 meses enteros. Mientras observaba, aprendía la rutina, conocía cada rincón de esa casa, porque si hay algo que la gente rica hace es no prestar atención a la empleada. Para ellos somos como muebles, parte de la decoración. Y eso fue que el mayor error del té, no percibir que la mujer que cocinaba para él, que servía su comida todos los días, era también la mujer cuya hija él había destruido. Pero espera ahí, antes de ir directo al final, tengo que comenzar esta historia desde el principio de mi vida. Si no, no vas a entender cómo una mujer llega al punto de enterrar a un hombre vivo con la cabeza afuera, rodeado de hormigas. La maldad no nace de la nada, y el coraje tampoco. Son cosas que uno va juntando poquito a poquito, sin ni percibir hasta el día que necesita usarlas. Y te garantizo que yo no tuve miedo de usarlas. Nací en 1935, bien en medio de la Ponta Grossa antigua, en una casita de madera cerca de la estación de tren. Mi padre, su Juvenal, era ferroviario de los buenos, de esos que conocían cada tornillo, cada ruido de esas máquinas enormes que tragaban carbón y escupían humo. Trabajaba día y noche, bajo lluvia o sol, con las manos siempre manchadas de grasa que ni el jabón más fuerte quitaba. Hombre simple, mi padre, de esos que hablan poco y trabajan mucho. El sustento de la casa venía de los rieles del tren, pero el alma de nuestra familia era mi madre, Esperanza. Nombre bonito que hacía por merecer. Mi madre era partera conocida en toda la ciudad. Las mujeres mandaban buscarla a cualquier hora del día o de la noche, cuando el dolor del parto apretaba. Podía estar lloviendo cuchillos, que mi madre tomaba su maleta de cuero gastado, se enrollaba un chal en la cabeza y salía de casa determinada. Vine al mundo para ayudar a la gente a llegar a él, decía. Tengo buena mano, ¿viste? En casi 30 años de oficio, solo perdí 2 mujeres y 3 niños, cosa rara en una época sin antibióticos y hospital decente. Pero lo que más me fascinaba en ella era el conocimiento de las hierbas. En el patiecito, atrás de casa, mi madre cultivaba un jardín que parecía cosa de otro mundo. Tenía de todo ahí: hierba dulce para cólicos, menta para malestar, boldo para hígado, ruda para espantar mal de ojo. Cada cantero era cuidado como si fuera un hijo. Ella hablaba con las plantas, decía que ellas entendían lo que uno necesitaba. Y lo más increíble es que parecían entender mesmo. «Presta atención, hija», me decía mientras yo, aún mocosa de 7 u 8 años, observaba cómo preparaba sus remedios. Y yo prestaba, así prestaba, memorizaba cada movimiento de esas manos pequeñas pero fuertes, cada palabra murmurada mientras mezclaba, cada cantidad medida a ojo. Usaba un morterito de madera que había sido de su madre, y antes de la abuela gaucha, que vino de la frontera con conocimiento de los indios guaraníes. Pero lo que más me intrigaba, y que solo conocí cuando ya tenía unos 12 años, era ese rinconcito
separado allá en el fondo del patio, protegido por una cerca baja de bambú. Ahí estaban lo que mi madre llamaba las plantas que no se muestran a las visitas. Las hierbas que curaban, sí, pero que también podían hacer mal si usadas en cantidad errada o por mano mala. «Estás aquí, Sema», explicó una tarde, hablando bajito como si las propias plantas no debieran oír lo que decía. «Son para situaciones difíciles, ¿entiendes? Para cuando la medicina normal no da abasto. Tenía datura que en dosis cierta hacía dormir y en dosis errada hacía pasar de esta para mejor. Tenía veloz que curaba herida brava, pero era veneno puro si tomado. Tenía falda blanca que provocaba sueño tan profundo que ni pinchazo despertaba a la persona. Conocimiento es poder, hija, y el poder tiene que estar en manos de quien sabe usarlo. Crecí así, entre los rieles del tren y el jardín de hierbas, aprendiendo a leer no solo en libros de la escuela, donde fui solo hasta el 4º año, sino también en los rostros de las personas, en las señales del tiempo, en los colores de las hojas, en el modo que el viento soplaba. Mi adolescencia cayó bien en medio de la Segunda Guerra, tiempo de escasez brava. Faltaba todo: azúcar, café, tela, combustible. Aprendimos a estirar comida, remendar ropa hasta no dar más, reutilizar cada cosita. Fue lección que nunca olvidé en la vida. Casi nada se tira, casi todo tiene utilidad si sabes darle un jeito. Con 20 años conocí a Antenor. Trabajaba con mi padre en el ferrocarril, más joven, pero ya respetado por ser trabajador y honesto. Era flacucho de hombros huesudos, manos grandes y callosas, siempre con resto de grasa debajo de las uñas que ni esponja con soda quitaba. No era bonito de llenar los ojos, pero tenía un modo manso de mirar que calmaba solo de cruzarse con él en la calle. Hombre de palabra el Antenor, cuando decía que iba a hacer, hacía. Cuando prometía, cumplía. Nos enamoramos de ese modo antiguo, con mi padre siempre cerca, sentado en la veranda de la casa, vigilando cada movimiento. Conversábamos en la puerta de la iglesia después de la misa. Paseábamos en la plaza de la estación los domingos por la tarde, siempre bajo el mirada atenta de las viejas chismosas del barrio. En esa época, moza de familia no quedaba sola con rapaz, ni que el mundo se estuviera cayendo. Cuando cumplí 21 años, me pidió en matrimonio. Fue cosa simple, sin anillo, ni nada de esas frescuras. Solo preguntó con la voz medio atragantada de nervioso: «¿Doña Sema acepta ser mi esposa?». Mientras caminábamos después de la misa, acepté al instante, ni necesité pensar. Me casé de vestido blanco prestado de mi prima, ajustado por mi madre para que me sirviera. La fiesta fue en el patio de casa, con torta hecha por la vecina y música de acordeón tocada por el compadre de mi padre. Fuimos a vivir en una casita cerca de la estación, pequeña pero arreglada, que poco a poco transformamos en hogar. Yo cuidaba de la casa y aún trabajaba como costurera, haciendo ajustes y arreglos para las familias más acomodadas de la ciudad. Antenor continuó en el ferrocarril, siempre trabajando doble para que tuviéramos una vida decente. No era vida de ricos, pero daba para vivir sin pasar necesidad.
La única tristeza era que los hijos no venían. Mes tras mes, año tras año, esa barriga que no crecía me traía una angustia callada, un dolor que no se cuenta a nadie. Vecinas y parientes comenzaron a preguntar, dar consejos, sugerir remedios y simpatías. Toma té de canela con miel, haz baño de asiento con hoja de algodón, cuelga cinta en el pie de la cama en luna creciente. Intenté de todo, hasta hechizo que una vieja gitana me enseñó. Consulté médico, claro. A los 25 años, ya casada hace tiempo sin hijo, juntamos dinero y fui a ver un especialista en Curitiba. Doctor bien vestido, de anteojos finos en la punta de la nariz, que me examinó con ese modo distante y después soltó la bomba. La señora tiene el útero infantil, nunca va a poder generar un hijo. Es una condición congénita. Nació así. Volví a casa destrozada, sintiendo que había fallado como mujer, como esposa. Antenor, ese santo hombre, tomó mi mano y dijo: nosotros dos ya somos una familia completa, Semá. Pero ahí vino el milagro, aquello que ni la ciencia ni la fe conseguían explicar. A los 30 años, cuando ya había aceptado que sería solo yo y Antenor para siempre, comencé a pasar mal por las mañanas, un enjoque no pasaba, una somnolencia extraña, los pechos doloridos. Mi madre, con esa sabiduría de quien trajo cientos de niños al mundo, puso la mano en mi barriga, cerró los ojos y sonrió. «¿Estás esperando, hija? Hay vida creciendo ahí dentro». El médico de Curitiba casi se cayó de espaldas cuando fui a mostrar mi barriga de 5 meses. Quedó mirando para mí, para el prontuario, para mi barriga de nuevo, como si estuviera viendo fantasma. «Es imposible», repetía. «Su útero no tiene condición de generar». Pero ahí estaba la prueba viva de que estaba equivocado. Una barriguita redonda como luna llena. Mi Berenice nació en una madrugada de tormenta, después de un parto sufrido de casi 20 horas. Vino al mundo aferrada a la vida, berreando fuerte, con una cabellera negra que parecía corona. Tan pequeña, pero ya con personalidad, como decía mi madre. Antenor, hombre callado, que nunca demostraba mucho el sentimiento, lloró como niño cuando la tomó en brazos por primera vez. Dio una risa mojada de lágrima y dijo: «Ella tiene tu mentón terco, Semá». La llamamos Berenice en homenaje a mi abuela materna, pero pronto se volvió Berry para todos. Era el centro de nuestro mundo, esa niña. Creció experta, charlatana, llena de preguntas que a veces ni nosotros sabíamos responder. Desde pequeña mostró talento para la música. Con 6 años ya dedilhaba el violín viejo de Antenor, sacando melodía de oído. «Esa niña tiene don», decía mi marido orgulloso, guardando monedas para un día comprar un violín de verdad para ella. Nuestra vida era simple, pero era buena. Antenor continuaba en el ferrocarril, ahora como jefe de mantenimiento, cargo que consiguió después de años de trabajo duro. Yo cuidaba de la casa, cosía por fuera y tenía un canterito de hierbas en el patio, siguiendo los enseñamientos de mi madre, que ya había partido de esta para mejor. Los domingos íbamos a misa. Después hacíamos un almuerzo caprichado. A veces recibíamos visita de parientes o vecinos. Nada de lujo, pero tampoco faltaba nada. Todo cambió
Cuando Berry tenía 14 años, Antenor estaba haciendo hora extra en la estación arreglando una locomotora que necesitaba salir al día siguiente. Era tarde de la noche cuando oí golpes en la puerta. El corazón ya se apretó. Noticia buena nunca llega de madrugada. Era Tian, colega de mi marido, con el gorro en la mano y la mirada baja. Doña Sema, ocurrió un accidente. Antenor está mal. Corrí al hospital como estaba, de chinelas y ropa de dormir, dejando a Berenice con la vecina. Cuando llegué allá, mi marido estaba acostado en una camilla, blanco como papel, un montón de médicos alrededor. Una pieza pesada había caído en sus espaldas, quebrando la columna en 2 lugares. Hicieron cirugía de emergencia, pero el daño era grande de más. Sobrevivió, gracias a Dios, pero nunca más anduvo de la cintura para abajo. Quedó paralizado, dependiendo de mí para todo. La vida que ya era apretada quedó casi imposible. Además de cuidar de la casa y de Berry, ahora tenía que cuidar de Antenor, dar baño, cambiar, voltear en la cama para no crear herida. Tuve que dejar la costura de lado, porque no tenía más tiempo, y el dinero que entraba era solo una miseria que el ferrocarril pagaba como pensión. Mal daba para los remedios que necesitaba, cuanto más para comida y cuentas. Fue en esa época que conocí a Teodoro, Suté como todos lo llamaban, pero no por respeto, era más por miedo mesmo. Él había llegado a Pontagrosa unos 3 años antes. Nadie sabía bien de dónde. Decían que era ex militar, que había servido en la guerra, que había ganado la cicatriz que marcaba el lado derecho del rostro en una batalla. Otros hablaban que era mentira, que ese corte había sido ganado en una pelea de bar o ajuste de cuentas. Lo que nadie discutía era el poder que tenía. En poco tiempo compró varias propiedades en la región, montó una red de casas de juego disfrazadas de otro negocio y pasó a prestar dinero a intereses escorchantes para quien necesitaba. Andaba siempre de traje de lino blanco, incluso en el calor infernal de Pontagrosa en verano. Los zapatos siempre brillando, de tan bien lustrados, un reloj de oro llamativo en la muñeca. Era hombre bonito, de un modo peligroso. Alto, fuerte, cabello gris bien cortado, barba siempre afeitada, pero tenía ojos de cobra, fríos, que parecían mirar a través de uno. Fui a buscarlo cuando Antenor necesitó una cirugía cara que el hospital público no hacía. Ya había golpeado en todas las puertas, parientes, amigos, banco, hasta la iglesia. Nadie podía ayudar con la cantidad que necesitaba. Suté era la última esperanza, por más que la idea de deberle me diera escalofríos. Recuerdo el día como si fuera hoy. La mansión de él quedaba alejada de la ciudad, una casona blanca con columnas al frente, rodeada por un jardín que más parecía cosa de película. Toqué en el portón con el corazón en la mano. Un seguridad grandote, cara cerrada, me llevó hasta su oficina en el fondo de la casa. T estaba sentado detrás de un escritorio enorme de madera oscura, fumando un puro que llenaba la sala con olor fuerte. Ni se levantó cuando entré, solo me miró de arriba a abajo con esos ojos azules casi transparentes, como si estuviera evaluando cuánto valía yo. ¿Qué desea la señora?, preguntó soplando humo que formó una nube entre nosotros.
Necesito dinero prestado, dije directa, explicando la situación de Antenor, de la cirugía, de los remedios. Conté que era temporal, que iba a pagar así, que él mejorara y yo pudiera volver a trabajar derecho. Me escuchó sin interrumpir, solo dando caladas a ese puro apestoso. Cuando terminé, apoyó los codos en la mesa, juntó las puntas de los dedos y sonrió una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Y qué tiene la señora de garantía? Mi palabra, respondí conteniendo el llanto. Soy mujer honesta, siempre pagué mis cuentas, pida referencias a quien quiera en la ciudad. Rió una risa seca que parecía lija en madera. Palabra no paga cuentas, doña Semma. Abrió un cajón, sacó un fajo de dinero y lo contó delante mío como quien provoca a un perro con comida. Puedo prestar lo que la señora necesita. Los intereses son 30% al mes. Tragué saliva. Era un absurdo, una extorsión. Pero qué lección tenía. Antenor languideciendo en la cama, necesitando esa cirugía, y Berenice, mi niña, que merecía un padre vivo. Acepto, dije, la voz más firme de lo que me sentía. Óptimo, empujó el dinero hacia mí por encima de la mesa. Voy a mandar a uno de mis muchachos a pasar por su casa todo día 15 para recibir. Si atrasa, los intereses se doblan. Salí de ahí con el dinero en el bolsillo y un peso en el corazón, pero Antenor hizo la cirugía. No resolvió la parálisis, eso nada lo resolvería, pero alivió el dolor, dio más calidad de vida. Durante algunos meses conseguí pagar los intereses a tiempo, haciendo todo tipo de trabajo, limpieza, lavado de ropa, venta de dulce en la puerta de la iglesia, botellas de remedio casero que hacía con las hierbas que cultivaba. Pero ahí vino la neumonía. Antenor, ya débil por la condición, agarró un resfrío que se volvió cosa peor. Más hospital, más remedios, más cuentas. Pronto no conseguí más pagar al té a tiempo y la deuda fue creciendo, creciendo como hierba mala que cuanto más arrancas, más fuerte vuelve. El propio té comenzó a aparecer allá en casa para cobrar. Al principio era educado, casi gentil, decía entender mi situación, que era solo una fase difícil, que tenía certeza de que iba a arreglármelas. Pero poco a poco fue cambiando. Aparecía a la hora de la cena, se invitaba a entrar, quedaba mirando a Berenice de un modo que me daba escalofríos. Su hija está quedando una moza bonita, doña Sema, comentó un día mientras ella servía café para nosotros en la sala. ¿Cuántos años tiene mismo? Cuando respondí que tenía 15, dio esa sonrisa de cobra y dijo, en edad de casar. Entonces fue ahí que percibí su juego. No era solo la deuda lo que interesaba. Él había armado todo desde el principio, la aproximación calculada, la gentileza falsa, el aumento gradual de la presión. Estaba cercándonos como quien cerca a un animal, esperando el momento cierto de dar el bote. Antes de contar lo que sucedió después, quiero pedir un minuto de tu tiempo. Si esta historia está tocando tu corazón, considera dar una contribución al canal Sabiduría de la Abuela. Es solo clicar en el botoncito Valeu de Mais debajo del video. Es una monedita con corazón. Tú eliges cuánto quieres donar, aunque sea el valor de un cafecito. Esa ayuda permite que el equipo viaje por Brasil encontrando historias como la mía
Historias de mujeres que vivieron en silencio por décadas. Necesitan equipo, pasajes, hospedaje, y eso cuesta dinero, hija mía. Si no puedes contribuir, solo ver hasta el final ya ayuda mucho. Ahora volvamos, porque lo que viene por delante no es para estómago débil. Día 20 de octubre de 1871, esa fecha está grabada en mi corazón con más fuerza que nombre tallado en madera. Fue cuando Antenor dio su último suspiro. Después de tanto sufrir en la cama sin poder moverse, la neumonía volvió con fuerza, y esta vez ni los remedios carísimos, ni las hierbas de mi madre, ni las promesas que hice a todo santo del calendario sirvieron. Se fue en una madrugada lluviosa, sosteniendo mi mano de un lado y la de Berenice del otro. Lo último que dijo con la voz ya fallando fue: «Cuida de nuestra niña, Sema, hazla graduarse». Y después cerró los ojos para siempre. Lo enterramos 2 días después, con lluvia fina cayendo, de esas que parecen lágrimas del cielo. Poca gente en el cementerio, algunos colegas del ferrocarril, uno u otro pariente que vivía cerca, algunos vecinos. Mi Berenice, con 15 años recién cumplidos, parecía una estatua de tan parada, mirando el ataúd del padre bajar a la tierra. Ni lloró. Creo que ya había gastado todas las lágrimas en los meses que lo cuidó junto conmigo. Cuando volvimos a casa, la realidad cayó con fuerza. Ahora éramos solo nosotras dos, yo una viuda de 36 años sin estudios, con poca plata y una hija para criar. Y la pequeña pensión que el ferrocarril pagaba ahora que Antenor había muerto, mal daba para las cuentas básicas. Aún tenía la deuda con el té, que ya estaba enorme por los intereses escorchantes. Esa noche, después que Berenice durmió, lloré hasta secarme por dentro, pero al día siguiente me levanté temprano y fui a trabajar. No tenía tiempo para pena, tenía una hija para alimentar. Mi Berenice era un dulce de niña, ¿viste? Estudiosa, ¿como qué? Siempre con la cara metida en los libros, sacando buenas notas en la escuela. Soñaba con ser profesora. Decía que quería enseñar a los niños del campo a leer y escribir para que pudieran tener un futuro mejor. «Mamá, la educación es lo único que nadie te quita», decía repitiendo lo que el padre siempre decía. En las horas vagas tocaba violín. Había aprendido sola prácticamente, solo mirando a un vecino tocar y después intentando imitar en casa. Hasta ahí había comenzado a componer unas musiquitas, letras simples pero bonitas, sobre la naturaleza, sobre la vida. Cuando ella cantaba, con esa voz finita pero afinada, era como si el mundo quedara menos pesado por unos minutos. Pero la vida estaba quedando cada vez más difícil. Un mes después del entierro de Antenor, el TEC comenzó a apretar el cerco. No era más esa aproximación casi educada del principio. Ahora mandaba a sus matones a buscarme donde quiera que estuviera, en el trabajo, en la feria, hasta en la puerta de la iglesia después de la misa, para llevarme hasta él y humillarme. «¿La señora me está tomando el pelo, doña Sema?», preguntaba siempre con esa sonrisita cínica en el rostro. «¿Cree que puede tomar mi dinero y no pagar? ¿Sabe lo que pasa con quien no paga al té?». Y ahí comenzaba a contar historias de gente que había desaparecido después de deberle, de familias que habían perdido todo, de mujeres que habían tenido que hacer acuerdos especiales
para saldar lo que debían. Cada vez que hablaba eso, miraba de un modo sugestivo a la foto de Berenice que yo tenía en la cartera. No era tonta, sabía muy bien lo que esa mirada quería decir, y eso me helaba la sangre. Comencé a trabajar aún más, tomando cualquier servicio que apareciera: limpieza, lavado de ropa, costura, venta de dulce, botellas de remedio casero. Dormía 3 o 4 horas por noche, siempre pensando en cuánto aún faltaba para pagar esa deuda maldita. Berenice quería ayudar, pidió dejar la escuela y buscar empleo. Mamá, puedo trabajar en casa de familia, cuidar niños, decía, pero eso era algo que yo no podía permitir. Había prometido a Antenor que nuestra hija se graduaría, y palabra de Sema es como mármol. No se rompe, no se tuerce, no se decolora. Tú vas a continuar estudiando, dije firme, aunque tenga que trabajar hasta caer muerta. Fue más o menos en esa época que percibí que el té estaba de ojo en mi niña. Comenzó a aparecer cerca de la escuela a la hora de salida. Ofrecía a Aventón que ella, gracias a Dios, siempre rechazaba. Una vez mandó entregar un paquete en casa, un vestido caro de esas tiendas chics del centro, con una tarjeta que decía: para la moza más bonita de Ponta Grossa. Quemé esa porquería en el fogón a leña, así que Berenice salió para la escuela al día siguiente e hice la señal de la cruz sobre el fuego. Aún así no conseguí juntar el dinero que necesitaba. La deuda crecía más rápido que planta en estercolero, y por más que trabajara era como intentar vaciar el mar con un baldecito agujereado. Intenté todo: pedir préstamo en banco, negado, buscar parientes en ciudad vecina, tan pobres como yo, implorar ayuda en la iglesia. Dieron una canastita básica que duró una semana. Hasta pensé en vender la casita, que era lo único que teníamos. Pero ¿quién iba a comprar un caserío viejo en un barrio pobre? A comienzos de marzo de 1972, el té mandó buscarme. No era novedad, se había vuelto rutina esas visitas forzadas a su mansión. Lo que fue diferente esta vez fue el modo de él. Estaba más serio, sin esa sonrisita burlona de siempre, sentado detrás de la mesa de madera oscura, los dedos tamborileando en la tapa, como quien marca el compás de una música que solo él oía. Doña Sema, comenzó, la voz más grave que lo normal, la señora ya me debe hace casi 2 años. Con los intereses y la multa por atraso, la deuda ya está. Consultó un cuadernito negro. Casi 6 veces el valor original. Cerró el cuaderno con un golpe y me encaró. Mi paciencia se acabó. Tragué saliva, sintiendo ese gusto amargo de miedo en la boca. Señor T, estoy trabajando doble para pagar. Solo necesito un tiempito más. Tiempo es dinero, y la señora ya gastó mucho de los dos. Se levantó, rodeó la mesa y se paró bien frente a mí, tan cerca que pude oler la colonia cara mezclada con cigarro. Pero yo soy un hombre de negocios. Siempre tengo una solución. Sacó una foto del bolsillo del saco y la tiró en la mesa. Era Berenice saliendo de la escuela, el uniforme simple, la trenza larga en la espalda, los libros abrazados contra el pecho. Una foto tomada sin que ella supiera. Su hija es muy bonita, doña Sema. Está volviéndose toda una moza. La voz de él tenía un tono que me dio ganas de vomitar. Tengo unos amigos de negocios que vienen a visitarme de vez en cuando, hombres importantes, ¿sabe? Gobernador, senador, dueño de empresa grande. Ellos gustan de compañía joven.
Sonrió, mostrando esos dientes blancos de maíz. Una semana con Berenice, haciendo compañía a estos hombres y su deuda está en cero. ¿Qué tal? Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Era tan absurdo, tan monstruoso lo que proponía que por un momento pensé que había entendido mal. Pero la mirada de él, el modo que pasaba el dedo en la foto de mi hija, no dejaba duda. «¿El señor está loco?», dije, la voz temblando. «Mi hija es una niña. Tiene solo 15 años. Yo nunca, o ella, o el dinero total hasta fin de mes». Cortó, la voz ahora fría como hielo. «Y si no es ninguno de los dos, la señora va a descubrir lo que pasa con quien no paga al T. Vasconcelos». Salí de ahí tan aturdida que ni recuerdo bien cómo llegué a casa, las piernas flojas, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar en el pecho. No le conté nada a Berenice, claro. Ella ya había sufrido de más con la muerte del padre. No merecía ese peso también. Pero esa noche recé como nunca había rezado antes. Pedí a todos los santos, a todos los orixás, a las almas de mi madre y mi padre, por un milagro, por una salida que no conseguía ver. Los días fueron pasando y el fin de mes se acercaba rápido de más. Intenté más préstamos, intenté vender hasta las alianzas de matrimonio que tenía guardadas de recuerdo. Intenté convencer al T de aceptar pago en servicio. Yo trabajaría gratis en su casa el tiempo que fuera necesario. Nada sirvió. Él quería el dinero o la otra opción que no era opción para mí. Un día antes del plazo final, ya desesperada, fui hasta la delegacia. Hablé con el delegado, su Osorio, que todos decían era hombre serio. Expliqué la situación, hablé de la amenaza velada a mi hija. Me escuchó con cara de preocupación, anotando todo en un cuadernito parecido al del té. «¿Qué puede hacer el señor?», pregunté después de contar todo. Suspiró, se quitó el sombrero y rascó la calva sudada. «Doña Sema, voy a ser sincero. El T es hombre poderoso en esta ciudad. Tiene amistad con gente grande, entiende. Lo que la señora me cuenta es grave, pero sin prueba». Dio de hombros, la palabra de él contra la suya. «Y si él hace algo con mi hija, si él, ahí investigamos», cortó. «Pero antes no hay mucho que hacer». Salí de la delegacia con el corazón pesado. Solo tenía una carta más en la manga. El juez de la ciudad, doctor Ananías, que tenía fama de ser justo. Fui hasta el foro, esperé horas para ser atendida y cuando finalmente entré en su sala, repetí toda la historia. El hombre ya de edad avanzada me escuchó con atención, haciendo anotaciones en un bloque amarillo. «Voy a mandar llamar al señor Vasconcelos para una audiencia de conciliación», dijo al fin, «pero va a demorar un poco. El sistema judicial es lento. La señora sabe». «Pero solo tengo hasta mañana», dije, la voz subiendo una octava con la desesperación. «Infelizmente no puedo hacer nada hasta allá, señora. La ley tiene sus trámites». Al día siguiente, el último del plazo, estaba terminando de preparar la cena cuando oí golpes fuertes en la puerta. Antes de que pudiera atender, la puerta se abrió con una patada. Era Agenor y el otro matón del T, el brutamontes conocido como Manitas, pese a tener manos del tamaño de jamones. «¿Dónde está el dinero?», preguntó Agenor, mirando alrededor de la sala simple
como si esperara encontrar pilas de billetes escondidas en algún rincón. No tengo, respondí intentando mantener la voz firme, pero puedo trabajar para su té, hacer limpieza, cocinar, lavar ropa, cualquier cosa para pagar la deuda poco a poco. Agenor sonrió, mostrando un diente de oro al frente. El patrón ya ofreció un modo más rápido de saldar todo, y miró a Berenice, que acababa de salir del cuarto, atraída por el ruido. Lo que pasó después aún me da pesadillas. Ellos simplemente agarraron a mi hija, uno sosteniendo cada brazo. Grité, intenté impedir, tomé lo primero que vi por delante, un mango de escoba, y fui sobre ellos. El manitas me dio un bofetón que me tiró al suelo tan fuerte que vi estrellas por un minuto. Mamá, Berenice gritaba, debatiéndose mientras la arrastraban afuera. ¡Mamá, ayúdame! Me levanté mareada, el gusto de sangre en la boca, y corrí atrás de ellos, pero ya la estaban metiendo en un carro negro de esos grandes antiguos. Agenor me empujó de nuevo, haciéndome caer en el polvo de la calle. «Vuelve en 3 horas para buscarla», dijo antes de entrar al carro y arrancar levantando una nube de polvo que escondió a mi hija de mi vista. Esas 3 horas fueron las más largas de mi vida. Las pasé caminando de un lado a otro en la sala, rezando, llorando, pensando en ir a la policía de nuevo, a la casa de algún vecino a pedir ayuda. Pero en el fondo sabía que nadie iba a meterse contra el té, nadie. Eran casi las 9 de la noche cuando oí un frenazo frente a casa. Corrí a la puerta y vi el mismo carro negro parando. La puerta de atrás se abrió y empujaron a Berenice afuera como quien tira un saco de papas. El carro arrancó antes siquiera de que yo llegara hasta ella. Mi niña estaba casi irreconocible. El cabello desgreñado, el vestido rasgado en varios lugares, marcas rojas que después se volvieron moradas en el cuello, en los brazos, en las piernas, el labio inferior cortado, un ojo hinchándose. Pero lo peor mesmo, era la mirada. Esos ojos que siempre habían estado llenos de vida, de sueños, estaban vacíos, muertos, como si algo fundamental hubiera sido arrancado de dentro de ellos. «Berry», llamé sosteniéndola por los hombros. «Mi hija, ¿qué te hicieron?». Pero ella no respondió, solo me miró con esos ojos huecos y se derrumbó en mis brazos, temblando como vara verde. La cargué para adentro, la puse en la cama, limpié las heridas con agua y hierbas que mi madre me enseñó a usar para desinfectar y ayudar a cicatrizar. Intenté hacerla comer algo, beber un té al menos, pero no podía. Solo quedaba mirando a la nada, temblando de vez en cuando, como si tuviera frío incluso en esa noche caliente de marzo. «¿Fue el té?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «¿Fue él quien te hizo esto?». Ella tragó saliva. Una lágrima solitaria corrió por el rostro marcado. «No fue solo él, mamá», susurró, la voz tan baja que tuve que inclinarme para oír. «Había otros hombres también, 3, 4, no sé, ellos». La voz le falló, pero las lágrimas vinieron. Él dijo que era el pago de nuestra deuda. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. Fue como si un fuego helado tomara cuenta de mi cuerpo entero. Una calma extraña, asustadora hasta,
me dominó. No era más desesperación, no era más miedo, era otra cosa, una certeza, una decisión tan definitiva como el amanecer. Ellos van a pagar por esto, dije. La voz sorprendentemente calma. Cada uno de ellos, especialmente el té. Berenice se durmió finalmente después de tomar un té de melisa con manzanilla que hice bien fuerte. Quedé mirando para ella acostada en la cama como cuando era pequeña, pero ahora sin esa expresión de paz que los niños tienen cuando duermen. Incluso en el sueño, su frente estaba fruncida, como si hasta en el sueño no pudiera escapar de lo que había pasado. Me senté en el borde de la cama y comencé a planear, no con esa prisa desesperada de quien actúa en impulso, sino con la calma calculista de quien sabe que la venganza, cuando se sirve fría, tiene mejor gusto. Lo primero que percibí es que necesitaba acceso a él constante, próximo, que permitiera conocer cada detalle de su vida, cada hábito, cada debilidad. A la mañana siguiente dejé a Berenice durmiendo y fui hasta la mansión del té, no por la puerta de adelante como las otras veces, sino por la de atrás donde quedaba la cocina. Una mujer gorducha de cara amarrada estaba pelando papas en un rincón. ¿Qué quieres?, preguntó sin levantar los ojos de lo que hacía. Trabajo aquí, respondí sacando un delantal de la bolsa que había llevado y amarrándolo en la cintura. El señor T me contrató como cocinera nueva. ¿No le avisaron a la señora? Ella dio de hombros. Nadie me avisa nada. La otra cocinera salió sin ni dar satisfacción hace unos días. Si el patrón contrató, ¿quién soy yo para cuestionar? Apuntó a un fogón industrial del otro lado de la cocina enorme. Puedes comenzar preparando el almuerzo. A él le gusta la carne bien pasada, frijoles con tocino y arroz suelto. Hay vino en la despensa para usar en la salsa. Y fue así, simple de ese modo, que entré en la casa del hombre que había destruido a mi hija. Nadie cuestionó, nadie verificó, nadie se importó. Para gente como el T, empleado es como objeto, descartable, reemplazable, invisible. Y era exactamente eso lo que yo quería ser, invisible, para poder observar sin ser notada, aprender sin levantar sospecha, planear sin que nadie percibiera. En las semanas siguientes entré en una rutina. Me despertaba de madrugada, preparaba el desayuno y algo ligero para el almuerzo de Berenice, que ahora quedaba en casa todo el día. No tuvo más coraje de volver a la escuela, de enfrentar las miradas y las preguntas. Después iba a la mansión del té, donde pasaba el día cocinando, limpiando y principalmente observando. Aprendí que se despertaba siempre a las 8 de la mañana, tomaba café negro con 2 cucharas de azúcar y comía tostada con mermelada de naranja. A las 9 leía el periódico en la veranda. A las 10 recibía a los matones para dar las órdenes del día. Al mediodía almorzaba siempre solo en la mesa de comedor enorme con una botella de vino tinto que tenía que estar abierta media hora antes. Por la tarde salía a resolver negocios o quedaba en la oficina recibiendo visitas. Por la noche cenaba a veces con invitados y después iba al cuarto donde veía televisión hasta tarde, siempre con un vaso de whisky en la mano. Aprendí también los secretos de la casa, dónde quedaba cada cosa, cómo funcionaba el sistema de seguridad,
muy básico para la época, solo cerraduras normales y unos guardias armados. Descubrí que en el fondo de la propiedad había un área pantanosa donde ni los empleados ni los matones iban porque el suelo era blando, y había historias de gente que se hundió ahí y nunca más fue encontrada. Más importante, descubrí sus debilidades. La primera era que pese a toda pose de duro, el té tenía miedo irracional a insectos, especialmente hormigas y arañas. Una vez solo de ver una araña pequeña en la pared de la oficina, casi se subió a la silla, llamando desesperado a un empleado para matar el bicho. La segunda debilidad era el alcohol. Pese a aguantar bien la bebida, tenía ese vicio de tomar whisky toda la noche, a veces hasta dormir con el vaso en la mano. Y tercero, era vanidoso, se creía irresistible. Tenía certeza de que ninguna mujer conseguía resistir a su encanto. Cada día mi plan se formaba más claro en mi cabeza. No iba a ser algo impulsivo, no, sería meticuloso, calculado, perfecto, porque que solo tenía una chance y no podía desperdiciarla. Si fallaba, no era solo yo quien pagaría el precio, mi Berenice también. Durante los meses que trabajé ahí, gané la confianza de los otros empleados y hasta de algunos matones. Hacía comida buena, escuchaba sus quejas, a veces daba un remedito casero para dolor de cabeza o de estómago. Poco a poco me volví de la casa, de esas personas que están siempre ahí, pero nadie realmente ve. El propio té mal me miraba, incluso cuando ponía la comida frente a él. Creo que ni recordaba más quién era yo o la deuda o lo que había hecho con mi hija. Hombres como él no guardan en la memoria el mal que hacen. Es solo el día normal para ellos. Y eso me daba aún más fuerza para continuar con mi plan. Porque yo recordaba cada marca en el cuerpo de mi hija, cada mirada vacía, cada pesadilla que tenía gritando en medio de la noche. Ahora quiero hacer un test para ver quién es valiente de verdad. Quiero ver quién va a tener estómago para dejar un like en este video después de lo que voy a contar. Porque hay cosas que uno hace en la vida que ni sacerdote en confesionario aguanta oír, y lo que viene por ahí es una de esas cosas. Entonces déjame ver quién va a tener el coraje de apretar ese botoncito después de lo que voy a revelar ahora. Estoy contando a los valientes. Aprendí cada detalle de la vida del té durante los 5 meses que trabajé en su casa. Hombre de hábitos tan predecibles como perversos. Se despertaba, tomaba café, leía periódico, recibía matones, almorzaba, hacía negocios, cenaba, bebía whisky hasta caer en el sueño. Todos los días igual a un reloj. Y la certeza de él de que nadie tenía coraje de enfrentarlo hacía que ni se preocupara con seguridad derecho. Los guardias quedaban principalmente al frente de la casa, vigilando quien entraba, no quien ya estaba dentro. Ese fue su primer error, creer que las empleadas, el jardinero, el personal de cocina eran solo muebles, cosa que ni necesitaba mirar 2 veces. El segundo error fue esa lengua suelta cuando bebía. En uno de esos días, mientras servía cena para él y 3 amigos importantes, un diputado, un hacendado y un juez de comarca vecina, escuché cómo se jactaba. Esa deuda de la viuda del ferroviario la resolví a mi modo. Y rió esa risa de ladrido que daba escalofríos. La hija de ella es una gracia, ¿viste?
Pena que solo pude disfrutar una vez. Los otros rieron junto, cómplices de esa podredumbre, y continuaron hablando de otras negociaciones parecidas, de otras niñas, otras mujeres, como si fuera la cosa más normal del mundo destruir vidas a cambio de dinero. Cada palabra que escuchaba servía de leña para alimentar el fuego helado que quemaba dentro de mí. No era más solo por Berenice, era por todas ellas, todas esas víctimas que nadie defendía, que nadie creía, que todos preferían fingir que no existían. Fue en el tercer mes trabajando ahí que descubrí el terreno pantanoso en el fondo de la propiedad. Había escuchado a los peones hablando de él, quejándose de tener que dar vuelta grande cuando necesitaban ir al otro lado de la hacienda, porque en esa área ni bota de goma servía. El suelo tragaba todo. En un domingo, mi día libre, en vez de ir a casa, di un jeito de quedarme y explorar la propiedad sin que nadie percibiera. Caminé hasta bien lejos de la casa, siguiendo un sendero medio abandonado que serpenteaba entre árboles altos. Después de unos 20 minutos, la vegetación quedó diferente, más densa, más húmeda. El suelo comenzó a ponerse blando, la tierra oscura cediendo un poco bajo mis pies. Percibí que había llegado al tal pantano. No era muy grande, tal vez del tamaño de 2 o 3 campos de fútbol, pero era perfecto para lo que tenía en mente. Rodeado de árboles por todo lado, lejos suficiente de la casa para que nadie escuchara nada, pero no tan lejos que no pudiera llevar algo o alguien hasta allá. Probé pisar en algunas áreas, testeando cuánto el suelo cedía. En ciertos puntos se hundía solo hasta el tobillo, en otros la pierna entera desaparecía en el lodo. Fue ahí que decidí. Sería el lugar perfecto. A partir de ese día, comencé a preparar todo. Los domingos, mi día libre, volvía allá con herramientas que iba tomando poquito a poquito del galpón. Una pala, una azada, una tabla vieja. Elegí un punto que no era tan blando, cerca del borde del pantano, donde daba para cavar sin que el agua llenara todo rápido. Usando una técnica que aprendí con mi padre, que hacía pozos en las haciendas de la región, comencé a hacer un agujero. No necesitaba ser muy ancho, pero tenía que ser profundo suficiente. Mi padre siempre decía, para hacer un pozo bueno, comienzas estrecho y vas ensanchando conforme bajas. Siguiendo esa enseñanza, hice un agujero que iba ensanchándose hasta llegar a una profundidad que daba más o menos a la altura de mi hombro. Las paredes las reforcé con esas tablas viejas para no desmoronar, dejando solo el fondo sin protección, en contacto directo con la tierra blanda del pantano. Cuando terminé, cubrí con ramas y hojas secas para que nadie encontrara por acaso, y marqué el lugar amarrando un pedazo de tela roja en una rama de árbol cercana. Mientras preparaba el agujero, también cuidaba de la otra parte del plan. Comencé a recolectar las hierbas que iba a necesitar en mi patio en casa y en terrenos baldíos por la ciudad. Hoja de maracuyá, raíz de valeriana, hierba cidreira, manzanilla, todo lo que daba efecto calmante. Pero lo principal mesmo era la falda blanca, una planta que mi madre cultivaba escondida en el rinconcito del fondo. Parece inofensiva, con flor blanca delicada, pero el té de la raíz hecho del modo cierto y en la dosis cierta deja a la persona tan mareada y somnolienta
que ni percibe lo que está pasando alrededor. Es remedio y veneno dependiendo de quién usa y para qué, mi madre siempre decía. Y era exactamente lo que necesitaba, algo que dejara al té incapacitado sin matarlo, porque muerte rápida sería bondad de más para él. Otra cosa que necesitaba eran las hormigas tucandeiras. Esas son endiabladas. Una picada solo ya hace a un hombre grande berrear de dolor. El veneno de ellas causa una sensación de quemazón tan fuerte que parece que la piel está prendiendo fuego, además de fiebre, temblor y en algunas personas hasta alucinación. En el pasado, algunas tribus indígenas usaban esas hormigas en rituales de iniciación para transformar niños en guerreros. Si una picada ya era tortura, imagina decenas de ellas. Demoré semanas para juntar cantidad suficiente. Iba de madrugada en áreas de mata que conocía desde niña, llevando frascos grandes con tapa agujereada. Usaba pedazo de carne como cebo y con mucho cuidado, usando guantes gruesos, capturaba las hormigas una por una. Guardaba los frascos en un agujero que cavé debajo del piso de mi casa donde quedaba fresco. El plan iba tomando forma, pero aún faltaba la oportunidad perfecta. Hasta que apareció en un jueves. Escuché al té hablando por teléfono sobre un negocio grande que había cerrado, algo con tierras que iban a ser expropiadas por el gobierno para construir una carretera nueva. Información privilegiada que solo él tenía. Claro, iba a dar lucro enorme. Vamos a celebrar el sábado, dijo por teléfono. Solo nosotros los más íntimos. Quiero disfrutar sin platea, ¿entiendes? Ese era el momento que esperaba. Sábado por la noche, casa menos llena, el borracho de celebración, perfecto. Pasé la semana preparando todo. Reforcé el agujero en el pantano, dejé las hormigas listas en un saco de tela gruesa dentro de una lata cerrada y hice lo más importante, el sedante. La receta era antigua, de mi bisabuela indígena. Tomé las hierbas que había secado durante semanas, molí en el mortero hasta volver polvo fino. Mezclé en la proporción cierta. El truco era ese, la proporción. Poco no hacía efecto, mucho podía matar, y yo no quería que muriera, al menos no luego de cara. El sábado llegué temprano a la cocina de la mansión. Preparé una cena caprichada, de esas que el té gustaba. Filete miñón, papas asadas, salsa de vino. De postre, pudín de leche condensada que él adoraba. Y dejé una botella de su whisky favorito ya separada junto con los hielos. Trabajé todo el día como si fuera un día normal, conversando con las otras empleadas, ayudando al jardinero a llevar algunas flores para decorar la mesa, actuando tan natural que nadie sospechaba nada. Los invitados llegaron alrededor de las 8 de la noche. Eran solo dos, el mismo diputado y el hacendado de la otra vez. Serví la cena, retiré los platos, puse el postre, todo normal como siempre hacía. Solo una cosa era diferente, el potecito con el polvo que cargaba escondido en el bolsillo del delantal, esperando el momento cierto. Ese momento vino después del postre, cuando los tres ya estaban altos de tanto beber. El té pidió la botella de whisky y los vasos. Los llevé en una bandeja, puse en la mesa y me retiré como siempre hacía,
pero en vez de ir a la cocina, quedé en un rincón del pasillo observando por la rendija de la puerta. Esperé que sirvieran la primera dosis, brindaran y bebieran. Después, la segunda. En la tercera, cuando ya estaban bien distraídos, contando chistes obscenos y riendo alto, volví silenciosamente y quedé cerca del aparador como si estuviera arreglando algo. —¿Quiere más hielo, patrón? —pregunté en voz baja servil. —Trae —respondió sin ni mirarme, acostumbrado a dar órdenes. Fui hasta la cocina, llené un recipiente de plata con hielo y, aprovechando que estaba sola, mezclé el polvo cuidadosamente en la botella de whisky. Volví, puse el hielo en el aparador y me retiré de nuevo. Ahora era solo esperar. No demoró mucho. El efecto comenzó a aparecer después de unos 20 minutos. Primero el té comenzó a hablar más lento, las palabras enredándose. Después los ojos fueron quedando pesados. Los invitados, ya bastante borrachos también, ni percibieron nada extraño, pensaron que era solo el alcohol haciendo efecto. —Estoy cansado —dijo finalmente, la voz arrastrada—. Ustedes pueden ir yendo. Continuamos la celebración otro día. Los dos protestaron levemente, pero acabaron concordando. Llamaron al chófer que esperaba afuera y se fueron tambaleando. El té intentó levantarse para ir al cuarto, pero las piernas ya no obedecían derecho. Fue cuando entré en la sala. —¿El señor no está pasando bien? —pregunté fingiendo preocupación. —Déjeme ayudar a llegar al cuarto. Me miró con los ojos ya medio vidriosos, intentando enfocar. —¿Tú eres la cocinera? —No. —Sí, patrón. La señora está recordando bien. Pasé su brazo por encima de mi hombro y lo ayudé a levantarse. Pesaba, pero años de trabajo pesado me habían dado fuerza. Comencé a guiarlo no al cuarto, sino a la puerta del fondo. —¿Dónde me estás llevando? —preguntó, la lengua enredando cada vez más. —Al cuarto, patrón. Es solo un atajo. Intentó resistir, pero el cuerpo ya no obedecía por el sedante. Los guardias del frente no podían vernos saliendo por la puerta de la cocina, y los empleados ya se habían ido. Yo misma los había mandado temprano diciendo que el patrón quería privacidad para la celebración. En el galpón de herramientas tomé un carrito de mano que el jardinero usaba para transportar tierra y plantas. Dejé al té sentado apoyado en la pared por un momento mientras preparaba. Después, con esfuerzo, lo puse acostado en el carrito. —¿Qué estás haciendo? Aún consiguió preguntar, la voz no más que un susurro. —Llevando al señor a conocer un lugar especial —respondí sin disimular más el tono de voz. No tenía más necesidad de fingir. El camino hasta el pantano fue difícil, el carrito pesado, el terreno irregular, la oscuridad solo quebrada por la luz débil de la luna y de la linterna que había traído. Pero cada obstáculo solo aumentaba mi determinación. Empujé ese carrito durante casi media hora, a veces teniendo que parar para recuperar el aliento, a veces teniendo que levantar el carrito para pasar sobre raíces o piedras. Cuando finalmente llegué al lugar marcado con la tela roja, ella estaba casi inconsciente. Quité la cobertura de ramas y hojas del agujero y acerqué el carrito al borde. Con mucho esfuerzo lo puse de pie bien en la orilla, sosteniendo firme para que no cayera aún. Quería que entendiera lo que iba a pasar. —Despiértate —dije dando palmadas en su rostro. —Mírame.
Abrió los ojos con dificultad, parpadeando varias veces como si intentara limpiar la vista empañada. Tú eres la madre de esa niña, dijo finalmente, un destello de reconocimiento pasando por el rostro hinchado. La niña que no pagó la deuda. Eso mesmo, Iracema Branquiño Serpa, madre de Berenice, la que tú destruiste. Una sonrisita apareció en el rincón de su boca. Incluso en esa situación, la arrogancia era tan grande que ni el miedo la disminuía. «Vas a arrepentirte de esto», intentó amenazar, pero la voz salió débil de más para asustar a alguien. «Tus hombres van a encontrarte y ellos no van a encontrar nada», corté. «Van a pensar que huiste, que tomaste el dinero del negocio grande y desapareciste. No sería el primero ni el último en hacer eso». Entonces expliqué calmadamente lo que iba a pasar con él. Mostré el agujero, hablé de las hormigas, conté cómo la tierra del pantano iba a succionarlo lentamente hacia el fondo. Un cm por vez, el cuerpo en vertical se hunde más lento. Expliqué como quien da clase. Va a tomar días y durante ese tiempo todo vas a estar consciente, al menos hasta que la hambre, la sed y las hormigas terminen contigo. El miedo finalmente apareció en sus ojos, sustituyendo la arrogancia. Intentó debatirse, pero el cuerpo no respondía por el sedante. Intentó gritar, pero la voz mal salía. Estaba completamente a mi merced, así como mi hija estuvo a merced de él. «Por favor», imploró, lágrimas corriendo por el rostro que antes solo mostraba desprecio. «Voy a darte dinero, mucho dinero. Voy a dejar a ti y a tu hija en paz, por favor». «Tarde de más para eso, respondí sosteniéndolo por el cuello de la camisa. «Ahora vas a entender lo que es estar completamente indefenso en manos de alguien sin piedad». Con un empujón firme lo tiré dentro del agujero. El cuerpo cayó justito en posición vertical como había planeado. La profundidad era exacta. Quedó con la cabeza y las manos afuera, el resto del cuerpo enterrado. Intentó agarrarse al borde, pero la tierra ya comenzaba a ceder, tirando de él más hacia abajo. «¡Socorro!», intentó gritar, pero la voz salió débil, casi inaudible. «Por el amor de Dios, no hagas esto». Tomé la lata con las hormigas y la abrí cerquita de su rostro. Las tucandeiras, irritadas por el zarandeo, salieron rápidamente, algunas yendo directo al rostro y cuello expuestos. El primer grito de dolor vino luego cuando una picó cerca de su ojo. «Cada picada de esas es una lágrima de mi hija», dije observando más hormigas salir de la lata y encontrar su camino hasta la carne expuesta. «Cada dolor que vas a sentir es un pedacito del sufrimiento que causaste a ella y a tantas otras». Quedé ahí por algunos minutos observando a las hormigas hacer su trabajo. El rostro de él ya comenzaba a hincharse con las picadas, los ojos abiertos de pánico y dolor. La tierra continuaba succionando el cuerpo lentamente. Ya había bajado algún centímetro. Pronto estaría solo con el rostro afuera. Si tienes suerte, algún animal te encuentra y termina con tu sufrimiento más rápido, dije ya dándome vuelta para irme. Si no va a ser una muerte bien lenta, pero al menos tendrás tiempo para pensar en todo lo que hiciste.
Su llanto me acompañó por algunos metros mientras me alejaba, empujando el carrito ahora vacío. Pero pronto el ruido fue tragado por la noche, por el croar de las ranas, por el viento en las hojas. La naturaleza ya comenzaba a reclamar lo que era suyo. Volví a la mansión por el mismo camino. Estaba vacía, silenciosa. Fui directo a su oficina, esa sala que yo solo entraba para limpiar o servir café. Abrí todos los cajones, todos los armarios hasta encontrar lo que buscaba, el cuadernito negro donde anotaba todas las deudas. Lo hojé hasta hallar mi nombre y el valor absurdo que supuestamente debía. Arranqué la página y la guardé en el bolsillo. Después, en un impulso, tomé el cuaderno entero y el encendedor que él siempre dejaba en la mesa. En el jardín del fondo, lejos de la vista de cualquier persona que por acaso pasara en la carretera, quemé ese cuaderno página por página. Con él se quemaban las deudas de decenas de familias, de gente que como yo había caído en la telaraña de ese buitre y no conseguía liberarse. El fuego consumió todo, dejando solo cenizas que el viento pronto esparció. Entré en casa casi de madrugada. Berenice estaba despierta, sentada en la cama, los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, ¿dónde estaba? Me preocupé», preguntó, la voz aún cargando ese tono apagado que tenía desde el abuso. «Resolviendo nuestro problema, hija», respondí sentándome a su lado y sosteniendo sus manos. «El té no va a molestarnos más, nunca más». Me miró por un largo tiempo, como si intentara entender lo que no estaba diciendo con palabras. No necesité explicar. De alguna forma, ella sabía. «¿Y ahora?», preguntó simplemente. «Ahora nos vamos de aquí a São Paulo, comenzar una vida nueva, lejos de todo esto». Ya tenía todo planeado hace semanas. Venía guardando el salario que el té me pagaba como cocinera, juntando con lo poco que aún tenía ahorrado. Era suficiente para los pasajes de bus y para sobrevivir algunos meses en la ciudad grande hasta encontrar trabajo. Había vendido casi todo lo que teníamos, dejando solo lo esencial que cabía en 2 maletas. Cuando ella preguntó, un brillo débil volviendo a los ojos, algo parecido a esperanza. «Mañana mismo. El bus sale a las 5 de la tarde. Vamos a dejar todo atrás, Berry, todo». Esa madrugada, mientras arreglaba las últimas cosas, miré por la ventana en dirección a la mansión del té, invisible de esa distancia. Pensé en el cuerpo de él hundiéndose lentamente en el pantano, las hormigas haciendo su trabajo, el dolor que debía estar sintiendo. No sentí remordimiento, ni un pingo, solo una especie de paz fría, de justicia finalmente cumplida. Pero ahora dime, amiguita, ¿qué piensas? ¿Fui un monstruo por hacer lo que hice o solo di el cambio en la misma moneda? Si fuera tu hija la que hubiera pasado por aquello, ¿qué habrías hecho? ¿Podrías dormir sabiendo que ese hombre continuaría haciendo lo mismo con otras niñas? ¿Que la ley nunca lo alcanzaría porque él era la ley en esa ciudad? Cuéntame aquí abajo. No voy a juzgar a nadie, porque cada uno solo sabe el dolor que carga cuando el zapato aprieta en el propio pie. Llegamos a Sorocaba, en un final de tarde bochornoso de 1972. Yo y Berenice, solo con 2 maletas de ropa y un paquete con las mudas de hierbas que no conseguí dejar atrás. Todo lo que teníamos. No conocía a nadie en esa ciudad grande, ruidosa,
llena de fábricas y movimiento. Había elegido Sorocaba porque era lejos suficiente de Ponta Grossa para que nadie nos encontrara, pero no tan lejos como São Paulo, que me asustaba por la inmensidad. Los primeros meses fueron dureza pura. Alquilamos un cuartito en el fondo de la casa de una señora portuguesa, doña Antonia, que cobraba barato porque el lugar era apretado y el baño quedaba afuera. Arreglé trabajo como limpiadora en algunas casas de familia mientras plantaba las hierbas que había traído en latitas, cajones, cualquier recipiente que encontrara en la basura. Berenice quedaba en casa, aún sin coraje de salir, de enfrentar las miradas de las personas. Las noches eran las peores. Mi hija se despertaba gritando, empapada de sudor, los ojos abiertos de pavor. A veces era tan fuerte el miedo que se orinaba en la cama como cuando era niña pequeña. Yo la abrazaba, cantaba bajito las mismas canciones de cuna de cuando era bebé, hacía té de manzanilla con maracuyá para calmar. Va a pasar, hija, decía, aunque sin tener certeza si era verdad. Un día de estos, los pesadillas van a irse, pero no se fueron rápido. Cicatrices del alma demoran más en sanar que las del cuerpo. Hay días que creo que nunca sanan completamente, solo quedan menos dolorosas con el tiempo. Durante casi un año Berenice casi no salía de casa. Quedaba sentada mirando a la nada o acostada en la cama abrazada a la almohada. El violín que compré para ella, juntando moneditas por meses, quedó arrinconado en el rincón del cuarto, acumulando polvo. Fue en el segundo año en Sorocaba que las cosas comenzaron a mejorar poquito a poquito. Ya había conseguido clientela fija como vendedora de hierbas medicinales. Comencé modesta con una banquita improvisada en la feria del domingo, vendiendo botellas para dolor en las juntas, té para tos, pomada para heridas. Pronto la gente comenzó a percibir que mis remedios funcionaban mesmo. La fama fue creciendo y en poco tiempo ya tenía gente esperándome antes siquiera de que la feria abriera, trayendo parientes para que yo recetara algo. Con el dinero más holgado, conseguí alquilar una casita pequeña pero nuestra. Tenía 2 cuartos, una cocina con fogón decente y un patiecito donde pude hacer un jardín de hierbas de verdad. No era lujo, pero era nuestro rincón, un lugar donde nadie conocía nuestra historia, donde nadie apuntaba, donde podíamos recomenzar. Fue en esa época que Berenice, un día cualquiera, tomó el violín así, sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando una botella de guaco con miel. Primero, solo unos acordes sueltos, como si estuviera reaprendiendo dónde poner los dedos. Después, despacito, una melodía. Y entonces, milagro que pensé que nunca más iba a pasar, la voz de ella, debilucha al principio, medio desafinada por la falta de uso, cantando una canción antigua que el padre gustaba. Quedé quietita, mal respirando con miedo de que cualquier ruido rompiera ese encanto. Lloré silenciosa, las lágrimas corriendo mientras removía la cuchara de madera en el tacho. Era como ver una planta que pensaste que había muerto en la helada comenzar a brotar de nuevo, pequeña, frágil, pero viva. «Quiero volver a estudiar, mamá», me dijo unos días después durante la cena. Fue como si un peso enorme saliera de mis espaldas. Buscamos una escuela que la aceptara, aunque ya hubiera perdido casi 2 años. La directora, una señora seria pero de corazón bueno, doña Margarida, entendió la situación sin necesitar contar todo.
Niña inteligente, recupera rápido el tiempo perdido, dijo, y tenía razón. En 3 años, Berenice no solo alcanzó lo que había perdido, sino que se volvió una de las mejores alumnas de la escuela. Cuando se graduó del gimnasio, ya sabía lo que quería ser, profesora de música. Quiero enseñar a los niños a encontrar en la música lo que yo encontré, mamá, un modo de decir lo que está preso dentro de uno. Con mucho esfuerzo, conseguí pagar un curso de música para ella. Trabajaba doble en la feria, aceptaba encargos especiales de botellas, hacía limpieza los fines de semana, todo para ver a mi hija seguir su sueño. ¿Y cómo floreció? Era como si cada nota que tocaba en el violín o en el piano que aprendió en el curso lavara un poquito del dolor, limpiando el alma herida. Fue en el curso de música que conoció a Renato, rapaz serio, de habla mansa y mirada respetuosa. Era profesor asistente, algunos años mayor que ella. Al principio quedé con el pie atrás. Después de lo que pasó, cualquier hombre cerca de mi hija me dejaba alerta como gata con cría. Pero pronto vi que era diferente, paciente, gentil. Nunca forzaba nada. Siempre preguntaba antes de tomar su mano, de dar un beso en el rostro. Entendió, sin que ella necesitara explicar, que había heridas que precisaban tiempo para cicatrizar. El noviazgo de ellos duró 5 años. Año de conocimiento lento, de confianza construida, ladrillo por ladrillo. Cuando se casaron, Berenice ya tenía 25 años. Se había graduado profesora y daba clases de música en 2 escuelas. Renato daba clases de piano particulares y tocaba en la orquesta de la ciudad. No eran ricos, pero vivían bien, con dignidad. Mientras tanto, la vida en Ponta Grossa seguía sin nosotros. De vez en cuando encontraba a alguien de allá que se había mudado a Sorocaba y preguntaba discretamente qué había pasado después que nos fuimos. Fue así que supe de la repercusión del desaparición del té. Al principio sus matones voltearon la ciudad de cabeza para abajo buscándolo. Encontraron su auto en el garaje, todo normal en la casa, hasta la mesa de cena, aún con los restos de comida y las copas de bebida. Parecía que había simplemente evaporado en el aire. La policía, la misma que nunca hizo nada contra él, ahora se empeñaba en encontrar al ciudadano ilustre, pero con el pasar de los días, las cosas comenzaron a cambiar. Alguien descubrió que su cuenta bancaria había sido vaciada la semana anterior. Otro notó que algunos documentos importantes habían desaparecido de la oficina. Pronto el rumor que corría suelto era que el té había huido llevando el dinero del juego del bicho, de las apuestas, de las deudas que cobraba. Había dado el golpe a todo el mundo y se había ido. Siempre desconfié de ese sujeto, decían ahora los mismos que antes lo adulaban. Apareció de la nada, se enriqueció rápido de más. Era obvio que un día iba a aprontar. ¿Cómo es gracioso el ser humano, no? El hombre que era temido y respetado se volvió bandido de la noche para el día sin que nadie pestañeara. ¿Y cómo es extraño el destino? Mientras lo buscaban en los 4 rincones del país, el cuerpo de él se hundía lentamente en un pantano olvidado sin nadie para escuchar el último suspiro. Unos 10 años después de salir de Ponta Grossa, recibí visita inesperada. Era Marisa, hija del farmacéutico de nuestra antigua ciudad, que se había mudado a Sorocaba para hacer facultad. Me había reconocido en la feria, donde aún vendía mis hierbas,
ahora en una banca mayor con el nombre pintado y todo, Hierbas de Doña Sema. Tomando café en mi cocina, me contó algo que hizo mi corazón apretar. Después de la desaparición del té, varias niñas y mujeres comenzaron a hablar, primero bajito, después más abiertamente, todas con historias parecidas, deudas de las familias, amenazas, abusos, cada una cargando en silencio lo que pensaba que solo le había pasado a ella. ¿La señora sabía? Preguntó mirando fijo en mis ojos. ¿Que había otras? ¿Sospechaba? Respondí sin entrar en detalles. Nunca conté a nadie lo que hice, ni a Berenice, aunque creo que en el fondo ella sabía, o al menos desconfiaba. Marisa me contó también que habían encontrado otros crímenes en la cuenta del té. Usura, claro, pero también tráfico de influencia, fraude en licitaciones, hasta sospecha de un asesinato nunca resuelto. Fue mejor que desapareciera, dijo. Si no, iba a pudrirse en la cárcel. Pudrirse él se pudrió, hija mía, pensé conmigo, pero solo sonreí y ofrecí más café. Los años se fueron pasando rápido de maíz. Berenice y Renato tuvieron 3 hijos, Lucas, Pedro y la casula Cecilia. 3 niños sanos, inteligentes, llenos de talento para la música como los padres. Mi hija se volvió profesora respetada, dando clases en conservatorio, tocando piano en conciertos por la región. El brillo que había desaparecido de sus ojos volvió diferente, más maduro, pero brillo aún. Los nietos crecieron sin saber la historia completa de la madre, de lo que había pasado en Ponta Grossa. Para ellos, la familia se había mudado a Sorocaba en busca de mejores oportunidades. Solo eso. No necesitaban cargar el peso de ese dolor. Cada generación tiene sus propios fardos para cargar. No necesita heredar los de las anteriores también. Hoy mirando hacia atrás, en mis 88 años de vida, pienso mucho sobre justicia, sobre venganza, sobre lo que significa realmente proteger a quien uno ama. Hice lo que pensé que necesitaba hacerse en ese momento. No había ley que protegiera a mi hija. La ley estaba del lado de él, en las manos de él. No había sociedad que creyera en la palabra de una niña pobre contra un hombre poderoso. No había Dios que respondiera a mis oraciones desesperadas. Solo me tenía a mí una madre con la espalda en la pared y una hija destruida en brazos. La decisión que tomé esa noche cambió nuestra vida para siempre. Cargué ese secreto por 5 décadas, guardado en el fondo del alma. A veces era pesado. Me despertaba en medio de la noche pensando en él hundiéndose en el lodo, las hormigas cubriendo el rostro. Otras veces era libertador saber que había hecho algo, que no había quedado parada viendo el mal vencer sin luchar. Cada año que pasaba era como una pala de tierra más sobre ese hombre. El cuerpo de él ya había vuelto polvo hace mucho, mezclado con la tierra de ese pantano, devuelto a la naturaleza, que al fin de cuentas no discrimina entre buenos y malos. Todos vuelven alimento para los bichos, para los gusanos, para las plantas. Es el ciclo de la vida que no falla. Si me arrepiento, es pregunta difícil. No digo que me arrepiento porque sería mentira, pero hoy con la sabiduría que solo los años traen, tal vez habría hecho diferente, no para ahorrarle a él, para ahorrarme a mí misma, porque cargar muerte en las espaldas, aunque sea de alguien que merecía, deja marca en el alma de uno.
Tal vez lo habría dejado sufrir un poco más, pero de otro modo. Tal vez habría encontrado forma de exponerlo sin necesitar quitar vida. O tal vez no, porque en el fondo sé que si pasara hoy con la misma Berenice, en las mismas circunstancias, lo haría todo de nuevo sin hesitar, sin pensar dos veces. Es lo que madre hace, protege a sus hijos a cualquier costo. Si hay algo que aprendí en estos casi 90 años de vida, es cómo reconocer predadores. Están en todo lugar, escondidos atrás de traje bonito, de cargo importante, de palabra dulce. La marca registrada de ellos es que siempre aparecen cuando estás más vulnerable, ofreciendo la mano cuando lo que quieren es tu cuello. Llegan como salvación y se transforman en perdición, prometen ayuda y entregan esclavitud. Aprendí a ver más allá de la apariencia, más allá de la sonrisa, más allá de la mano extendida. Aprendí a ver lo que está escondido en los ojos de las personas, esa cosa fría, calculista, que no consigue imitar el calor humano por más que intente, y pasé esa sabiduría a mis hijos, a mis nietos, a cualquiera que quisiera oír. Cuando alguien ofrece ayuda que parece buena de más, siempre digo, pregunta qué gana esa persona con eso. Nada en esta vida es gratis. Berenice, hoy es abuela. ¿Crees? Mis nietos ya me dieron 3 bisnietos con otro en camino. Se jubiló como profesora de música, pero aún da clases particulares en casa para niños carentes que no pueden pagar. Dice que es su modo de retribuir por haber conseguido reconstruir la vida. Continúa tocando piano, ahora más para la familia, en las reuniones de domingo, cuando la casa se llena de gente, de risas, de vida. Yo continúo en mi casita en Sorocaba, sentada en la mecedora del patio, rodeada por los árboles frutales que planté hace tanto. Mis hierbas aún crecen en los canteros bien cuidados, aunque ahora sea Cecilia, mi nieta más nueva, quien ayuda a plantar y cosechar. Ella heredó el don, el conocimiento de las plantas que curan, tiene buena mano, como decía mi madre. Tal vez se vuelva curandera también, quién sabe. De vez en cuando recuerdo al té, no con odio, no con satisfacción, sino con una especie de reconocimiento distante, como quien mira una cicatriz antigua y recuerda el dolor sin sentirlo más. Fue una página vuelta en nuestra historia, página fea, dolorida, manchada de sangre, pero que necesitaba ser vuelta para que el resto del libro pudiera ser escrito. Los monstruos existen, eso es verdad. Algunos usan traje blanco y sonrisa ancha como el té, otros usan uniforme o sotana o bata o cualquier disfraz que dé poder sobre los más débiles. Pero también hay quienes no se doblegarán ante el monstruo, quienes lo enfrentan de frente, aunque tiemblen de miedo por dentro, quienes hacen lo que deben hacer cuando nadie más lo hace. Soy Iracema Branquiño Serpa, y esta es una historia que llevo en el corazón durante 50 años. No es bonita, no es educativa, pero es tan real como las arrugas de mi rostro. Si quieres conocer más historias como la mía, sobre mujeres que enfrentaron lo imposible con las armas que tenían, suscríbete a nuestro canal, porque la sabiduría no viene de ningún libro, viene de vivir la vida en nuestros huesos, de las noches sin dormir y de las decisiones que nadie más puede tomar por nosotras. Y nosotras, las mujeres mayores, con nuestra historia,
Aún tenemos mucho que contar antes de que el tiempo nos lleve